Estás despedido, sílabeo matre, sonriendo ampliamente, cesado, despachado. Pero tío, cierra la boca. Entonces Baba Sabed hizo al huérfano el mejor regalo que éste recibiera en su vida al informarle que le había conseguido una entrevista en los estudios del legendario magnate cinematográfico Mr. W. Rama. Una prueba. Es hora para cubrir las apariencias, dijo el Baba Sabed. Rama es un buen amigo. Ya estamos de acuerdo. Para empezar, un papel pequeño. Después dependerá de ti. Ahora desaparece de mi vista. Y déjate de hacerte el humilde. No te va. Pero tío, eres muy guapo para pasarte la vida transportando almuerzos en la cabeza. Ahora márchate, fuera. Hazte el actor de cine homosexual. Te eché hace 5 minutos. Pero tío, he dicho lo que tenía que decir. Da gracias a tu buena estrella. Nanhandi se convirtió en Gribel Fachita, pero tardó 4 años en llegar a estrella. 4 años de aprendizaje en una serie de papelitos cómicos de payasada. Él se mantenía tranquilo y sereno, como si pudiera ver el futuro, y su aparente falta de ambición hizo de él un extraño en la industria de los egoístas. Le tomaban por estúpido, por orgulloso, o por las dos cosas. Durante aquellos 4 años despertó. No besó en la boca ni a una sola mujer. En la pantalla hacía de idiota. El que se enamorara de la hermosa y no le va que ella le haría caso ni en 1000 años. O tío chiflado, de pariente pobre, de tonto de pueblo, de criado, de granuja torpe. Es decir, papeles en los que no cabe ni una escena de amor. Las mujeres le daban puntapiés, le abofeteaban, se reían de él, pero nunca, en el celuloide, le miraban, le cantaban o danzaban alrededor de él con amor cinematográfico en los ojos. En vida real, Gribel vivía solo en 2 habitaciones vacías, cerca de los estudios, y trataba de imaginar cómo eran las mujeres sin ropa, para distraer el pensamiento del tema del amor y el deseo. Se dedicaba al estudio y se convirtió en omnívoro autodidacta, devorador de los metamórficos mitos de Grecia y Rama, avatares de Júpiter. El buen mozo se convirtió en Flor, mujer araña, Circe y demás. Y la teosofía de Annie Besant, la teoría del campo unificado y en la ciencia de los versos satánicos, en los comienzos de la carrera del profeta y la política del harén de Mahoma. Después de su triunfal regreso a la Meca, el surrealismo de los periódicos, en los que las mariposas volaban a la boca de las niñas ansiosas de ser consumidas, y los niños nacían sin cara, y los muchachos soñaban con anteriores encarnaciones con imposible detalle. Por ejemplo, con una fortaleza de oro y piedras preciosas. Él se llenaba la cabeza sabe Dios de qué cosas, pero no podía negar, en la madrugada de las noches insomnes, que estaba lleno de algo que nunca había sido usado, algo que él no sabía cómo usar, es decir, de amor. En sus sueños, era atormentado por mujeres de una dulzura y una belleza insoportable, y por ello prefería mantenerse despierto obligándose a repasar una parte de sus conocimientos generales, al fin de ahogar la trágica sensación de estar dotado de una capacidad amatoria superior a lo normal y no tener a quién ofrecerla. Su gran oportunidad surgió con la llegada de las películas teológicas. Una vez explotada la fórmula de las películas a base de puranas, con el habitual aderezo de canciones, danzas, tíos chistosos, etc. Cada uno de los dioses del panteón tuvo su apoteosis cinematográfica cuando D.W. Rama preparaba la producción basada en la vida de Ganesh. Ninguno de los actores cotizados del momento se adivinó a pasarse toda la película escondido dentro de una cabeza de elefante. Gribel accedió encantado. Aquel fue su primer éxito. Ganpati Baba. De la noche a la mañana se había convertido en una gran estrella, pero solo cuando llevaba puestas trompa y orejas. Después de 6 películas representando al dios con cabeza de paquidermo, Gribel pudo quitarse la gruesa máscara gris pendular de la probosis y colocarse una larga y peluda cola para encarnar a Humam, el rey mono,
en una serie de películas de aventuras que se hicieron utilizando más material de una serie barata hecha en Hong Kong para la televisión, que de la Ramayana. Aquella serie se hizo tan popular que las colas de mono se pusieron de moda entre los jóvenes elegantes de la ciudad en las fiestas frecuentadas por las niñas de los colegios de las monjas, llamadas petardo, por su predisposición a disiparse con una detonación. Después de Humam, Gribel estaba ya imparable, y su fenomenal éxito robusteció su fe en la existencia de un ángel de la guarda, pero tuvo también consecuencias funestas. Ya veo que al fin y al cabo voy a tener que revelar el secreto de Raka antes ya de que sustituyera la falsa cabeza por la cola postiza. Gribel resultaba irresistiblemente atractivo para las mujeres, que más de una dama le pidió que se pusiera la máscara de Ganesh para acostarse con ella, a lo que él se negaba, por respeto a la dignidad de Dios. A causa del ingenio de su educación, en aquella etapa de su vida, Gribel no podía distinguir entre la calidad por la cantidad, y por consiguiente, sentía la necesidad de recuperar el tiempo perdido. Tenía tantas amantes que muchas veces, antes de que la mujer saliera de la habitación, ya no se acordaba de cómo se llamaba. No solo se convirtió en mujeriego de peor especie, sino que además aprendió el arte del disimulo, porque el hombre que encarna a los dioses tiene que estar por encima de todo reproche. También supo ocultar su vida de la disipación cuando se hallaba en su lecho de muerte. Una década después de haber lanzado al joven Dabawaya al mundo de la ilusión, le rogó que se casara para demostrar que era hombre. Mira, muchacho, suplica al Baba saber, cuando te dije que te hicieras homosexual no creí que lo tomaras tan al pie de la letra, porque la desobediencia a los mayores tiene un límite. Gribel alzó las manos al cielo y juró que él no era algo tan deshonroso y que, cuando encontrara a la mujer adecuada, con agrado contraería nupcias. ¿Y a quién esperas? ¿A una diosa del cielo? ¿A Greta Agarbo? ¿A Graselki? ¿A Gracekali? ¿A quién?, exclamó el anciano, tosiendo y escupiendo sangre. Pero Gribel se despidió con una sonrisa enigmática que no lo dejó morir tranquilo. La avalancha de sexualidad de Gribel Fachita atrajo sobre sí, sepultó tan profundamente su mayor don. Este hubiera podido quedar inédito. Me refiero al don para querer de verdad, profundamente y sin reservas. Una facultad delicada y singular que él no había podido ejercitar. En la época de su enfermedad, casi había olvidado la angustia que le producían las ansias de amor, que le traspasaban las entrañas como el puñal de un brujo. Ahora, después de una noche de gimnasia, dormía plácida y largamente, como si nunca le hubieran atormentado las mujeres de sueño, como si nunca hubiese deseado entregar el corazón. Tu desgracia es que siempre se te ha perdonado todo, le dijo Raka a Merchant cuando salió de las nubes. ¿Sabe Dios por qué? Siempre te libraste con bien. No te acuso del delito. Nadie te hizo responder de tus actos. Él no pudo negarlo. Es un don de Dios, le chilló ella. Dios sabe de dónde viniste, miserable advenedizo del arroyo. Dios sabe las enfermedades que traías. Pero en aquel entonces él pensaba que para eso estaban las mujeres, que eran los vasos en los que él podía derramarse y que, como él se iba, tenía la obligación de perdonarle. Es cierto que nadie le reprochaba su abandono, sus 1001 atolondramientos. ¿Y cuántos abortos repugnaba Raka en el hueco de la nube? ¿Cuántos corazones destrozados? Durante todos aquellos años, él fue el beneficiario de la infinita generosidad de las mujeres, pero también su víctima, porque tanto perdón hizo posible la más profunda y la más dulce de todas las corrupciones, es decir, la idea de que no hacía nada malo. Raka entró en su vida cuando Gribel compró el ático del Everest Vilas, y en su calidad de vecina y comerciante. Ella ofreció enseñarle sus alfombras y antigüedades,
Su marido estaba en el Congreso Mundial de Fabricantes de Cojines de Bola que se celebraba en Gothenburg, Suecia. Y en su ausencia, ella invitó a Gribel a su apartamento con celosías de piedra de palacio de Hashmir, barandillas de madera tallada en el palacio de Karalam, y con la catri o cúpula magnólica y con la chatri o cúpula mongólica convertida en baño de hidromasaje, apoyada en la pared de mármol, sintiendo en la piel las frías vetas de la piedra. Cuando él empezó a beber el champán, ella comentó, burlona, que los dioses no bebían, a lo que él replicó con una frase leída de una revista, de una entrevista hecha por Aga Klan. Oh, el champán es solo aparente, porque tan pronto como llega a mis labios, se convierte en agua. Después de eso, ella no tardó en llegar a sus labios y licuarse en sus brazos. Cuando sus hijos volvieron del colegio con el Aya, la encontraron hablando con él en el salón, impecable vestida y peinada, revelándole los secretos del comercio de la alfombra. Por ejemplo, que la seda ar quiere decir seda artificial, no artística, y que no se dejará engañar por el catálogo, en el que se explicaba arteramente que determinada alfombra se fabricaba en lana de cuello de corderos lechales, porque en realidad significaba que era lana de baja calidad. Y es que la propaganda es la propaganda, ya se sabe, ¿y qué se le va a hacer? Él no la amaba, no le era fiel, olvidaba sus cumpleaños, hacía caso omiso de sus llamadas telefónicas, se presentaba en su casa en el momento menos oportuno, cuando ella tenía que cenar a gente del mundo de los cojines de bola, y ella, como todas las demás, le perdonaba, pero su perdón no era callado y resignado como el que le concedían las otras. Raka protestaba furiosamente, le mortificaba, le insultaba, le maldecía, le llamaba la fanga inútil, y aranzada y sale, y llegó a atribuirle la imposible hazaña de joder a la hermana que no tenía. No le ahorraba nada, sin más profundidad que una pantalla de cine, y luego acababa perdonándole y permitiéndole que le desabrochara la blusa. Gribel no podía resistirse a los espectaculares perdones de Raka Merchant, tanto más conmovedores porque cuando su propia posición era falsa, ya se apoyaba en su fidelidad al rey de los cojines de bola, circunstancia que Gribel se abstenía en mencionar, aguantando el chaparrón como un hombre. De manera que, mientras que los perdones que recibía de sus otras mujeres le dejaban frío y le olvidaban tan pronto como le eran dispensados, volvía a Raka una y otra vez, para que le insultara y luego le consolara, como solo ella sabía. En el primer momento, todos echaron la culpa a Stacy Brown, el gigantesco especialista inglés que le había propinado el puñetazo. Él protestó con vehemencia. No había actuado en las muchas películas teológicas del gran jefe N.T. Rama Rao. No había perfeccionado el arte de hacer que el viejo quedara bien en las peleas sin causarle el menor daño. ¿No se había quejado de él que N.T.R. nunca pegaba al aire? Con el resultado de que él, Eustace, siempre acababa morado, machacado por un vejestorio enclenque, al que hubiera podido desayunarse sobre una tostada. ¿Habría perdido él los estribos siquiera una vez? Entonces, ¿cómo podía ver quién pensaba de él que era capaz de hacer daño al inmortal Gribel? De todos modos, lo despidieron y la policía lo encerró por si acaso. Pero no fue el golpe lo que derribó a Gribel. Después de que la estrella fuera trasladada a Breach Candy Hospital de Bombay, en un reactor prestado por las fuerzas aéreas para tal fin. Después de que los minuciosos análisis y pruebas no detectaran casi nada, mientras que él se hallaba inconsciente, moribundo, con una tensión sanguínea que había descendido de su normal valor de 15 a un mortífero 4,2. Un portavoz del hospital
se dirigía a la prensa nacional en la amplia escalinata blanca del Bres Candy. Es un misterio, dijo. Pueden llamarlo, si quieren, un acto divino. Gribel Fachita, sin causa aparente, había empezado a tener hemorragias internas. Es decir, sencillamente se desangraba dentro de su piel. En el peor momento, la sangre empezó a salir por el recto y el pene, y parecía que de un momento a otro iba a manar torrencial por nariz, ojo y orejas. 7 días estuvo sangrando y recibiendo transfusiones y todos los coagulantes conocidos por la ciencia médica, incluso un raticida concentrado. Toda la India estaba junto al lecho de Gribel. Su estado era la noticia más importante en todos los boletines de la radio. Tema de avances informativos emitidos cada hora por la Red Nacional de Televisión y la muchedumbre congregada en Warder Road. Era tan grande que la policía tuvo que dispersarla con cargas de lati y gases lacrimógenos que fueron lanzados a pesar de que todos y cada uno del 500,000 de afligidos circunstantes ya lloraban y gemían. La primera ministra aplazó todos sus compromisos y voló a hacerle una visita. Su hijo, el piloto de avión, estaba en la habitación de Fachita, sosteniéndole la mano. Un sentimiento de aprehensión cundió por toda la nación, porque si Dios castigaba de este modo a su más célebre encarnación, ¿qué reservaría al resto del país? Si Gribel moría, podría tardar en seguirle el resto de la India. Las mezquitas y los templos de la nación se llenaron de fieles que rezaban no solo por el actor moribundo, sino por el futuro, por sí mismos. ¿Quién no fue a visitar a Gribel al hospital? ¿Quién no escribió ni llamó por teléfono, ni mandó flores o exquisitos tifins caseros? En tanto que muchos amantes, sin el menor recato, le enviaban tarjetas y pasandas de cordero. ¿Quién, queriéndole más que ninguna, se mantenía impasible, sin que su marido, el de los cojines de bola, llegara a sospechar? Raka Amerchad descubrió el hierro y su corazón, y siguió con su vida diaria, jugando con sus hijos, charlando con su marido y recibiendo a sus invitados cuando era necesario, sin revelar ningún momento lúgubre de desolación de su alma. Él sanó. La curación fue tan misteriosa como la enfermedad, y tan repentina. También fue considerada por el hospital, los periodistas y las amistades. Acto divino. Se declaró fiesta nacional en todo el país. Se dispararon fuegos artificiales, pero cuando Gribel recobró las fuerzas, se puso de manifiesto que había cambiado, y cambiado de un modo sorprendente, porque había perdido la fe. Hazme una señal. Dame una pequeña muestra de tu favor para que pueda encontrar en mí la fuerza necesaria para curar mis males. Oh Dios poderoso y misericordioso, acompáñame en esta mi hora de extrema necesidad. Entonces se le ocurrió que aquello debía ser un castigo, pero al fin se sublevó. Basta, Dios. Y su muda indignación exigía respuesta. ¿Por qué he de morir si yo no he matado? ¿Tú eres venganza o eres amor? El furor le ayudó a pasar otro día, pero luego se disipó y en lugar se quedó en un terrible vacío, una infinita soledad, al darse cuenta de que hablaba al aire, que allí no había absolutamente nadie. Entonces se sintió más ridículo que nunca en la vida y empezó a suplicar al vacío. Oh Alá, solo te pido que existas, maldición, solo que existas. Pero no sentía nada, nada. Un día descubrió que ya no necesitaba sentir algo. Aquel día de metamorfosis, la enfermedad hizo crisis y la curación empezó. Y para demostrarse a sí mismo la no existencia de Dios, ahora estaba en el comedor del más famoso hotel de la ciudad, dejando que los cerdos le resbalaran por la cara. Al levantar la mirada del plato,
Vio una mujer que le miraba su cabello. Tan rubio, era casi blanco, y su cutis tenía una tonalidad y resplandor del hielo de la montaña. Era serio. Ella se rió de él y le volvió la espalda. «¿No me entiendes?», gritó él, lanzando fragmentos de salchicha por la boca. «No ha caído un rayo del cielo. Esta es la cuestión». Ella volvió atrás y se paró delante de él. «¿Vives?», le dijo. «¿Vuelves a tener la vida ante ti? Esa es la cuestión». Se lo dijo a Raka, en el mismo instante en que ella dio media vuelta y retrocedió. «Yo me enamoré. Aleluya, Kone. Escaladora de montañas, conquistadora del Everest. Yaudan Rabia, reina del hielo. No pude resistirme a tu desafío. ¿Cambia tu vida o crees que te has ido de vuelta para nada? Ya estás otra vez con esas bobadas de la reencarnación», bromeó Raka. «Cabeza de chorlito. Vuelves del hospital desde el mismo umbral de la muerte y la alegría se te sube a la cabeza. ¡Loco! Enseguida tienes que hacer una escapada». Y allí está ella, a punto, la dama rubia. «No creas que no te conozco, Gibo. ¿Qué quieres ahora? ¿Que te perdone o qué?» «No es necesario», dijo él. Salió del apartamento de Raka. Su dueña lloraba de bruces en el suelo para no volver. 3 días después que él, con la boca llena de comida impura, la conociera, Ali subió a un avión y se fue. 3 días fuera del tiempo, detrás de un letrero de «no molesten», pero al fin ambos convinieron en que el mundo era real, que lo que es posible, y lo que no, imposible. Encuentro fugaz, barcos que se cruzan, amor en una sala de espera de pasajeros en tránsito. Cuando ella se fue, Gribel descansó. Trató de cerrar los oídos de su desafío y decidió volver a su vida normal. La sola circunstancia de haber perdido la fe no significa que no hubiera de poder hacer su trabajo. El primer escándalo que se asoció a su nombre. Firmó contratos de películas y volvió al trabajo. Hasta que una mañana una silla de ruedas se quedó vacía y él ya no estaba. Un pasajero con barba, un tal Ismail Nahamdin, embarcó en un vuelo Air 420 con destino a Londres. El 747 había sido bautizado con el nombre de uno de los jardines del paraíso. No Gulistan, sino Bostan. Para volver a nacer, diría mucho después Gribel el fachita a Saladin Chancha. «Antes tienes que morir». Yo expiré, solo a medias, pero en 2 ocasiones, en el hospital y en el avión. Por lo tanto, suma, cuenta. Ahora, compa, amigo mío, aquí me tienes en el mismo Londres, Villalet, regenerado, un hombre nuevo con una vida nueva, cándido. ¿No es de puta fábula? ¿Por qué se marchó Giver? ¿Por ella? ¿Por su desafío? ¿Por la novedad? ¿Por la fiereza de su conjunción? ¿Por el inexorable de un imposible que reivindica su derecho a ser? Y quizás también porque, después de haber comido los cerdos, empezó el castigo, un castigo nocturno, una pena de sueños. Una vez el vuelo con destino a Londres hubo despegado, el individuo flaco, de unos 40 años, que por su ventanilla de no fumadores contemplaba cómo su ciudad natal caía a su espalda como una serpiente, se sintió gracias a su truco mágico de cruzar 2 pares de dedos de cada mano y hacer girar los pulgares. Sintió, decía, un alivio que se reflejó fugazmente en su cara. Era una cara bien parecida, de gesto adusto y patricio, labios largos, gruesos y doblados hacia abajo,
como los de un doraballo malhumorado, y cejas finas, muy arqueadas sobre unos ojos que observaban el mundo con una especie de avisorante desdén. Mr. Saladín Chancha había construido aquella cara con esmero. Le costó varios años dejarla a su gusto, y durante muchos años más la había considerado sencillamente suya, y realmente había olvidado cuál era su aspecto anterior. Además, se había hecho una voz al juego con su cara, una voz cuyas lánguidas contrastaban de un modo desconcertante con la abrupta concisión de las consonantes. La combinación de la cara. Su voz era vigoroso, pero durante su reciente visita a su ciudad natal, la primera en 15 años, el mismo periodo, debo hacer observar, del estrellato cinematográfico de Gribel Fachita, se había producido extraños y preocupantes fenómenos. Lamentablemente, su voz, la primera que falló, y con posterioridad, su misma cara, había empezado a defraudarle. Aquello empezó. Chancha descruzó los dedos, esperando un poco violento que esta última superstición hubiera pasado inadvertida para otros pasajeros. Cerró los ojos y lo recordó con escalofrío. Empezó semanas atrás, en el vuelo de ida, cuando sobrevolaban los desiertos de la zona del Golfo Pérsico. Se había quedado amodorrado en los sueños. Había recibido la visita de un desconocido de aspecto fantástico, un hombre con piel de cristal, que lúgubremente golpeaba con los nudillos de la fina y quebradiza membrana que le cubría todo el cuerpo, y suplicaba a Saladín que le ayudara a salir de la cárcel de su piel. Chancha cogía una piedra y empezaba a golpear el cristal. Al momento, una ratícula de sangre exudaba por la agrietada superficie del cuerpo del hombre cuando Chancha trataba de retirar las astillas. El otro empezaba a chillar, porque con el cristal le arrancaba trozos de carne. En aquel momento, una azafata se inclinó sobre el dormido Chancha para preguntar, con la inmisericordia hospitalidad de su tribu: ¿desea saber algo, señor? Una bebida. Y Saladín, al emerger del sueño, advirtió que, inexplicablemente, su voz había recuperado el acento de Bombay que con tanta aplicación y hacía tanto tiempo él había eliminado. ¿Qué dice, joven?, murmuró. ¿Bebidas alcohólicas o qué? Y cuando la azafata le aseguró que lo que deseara, que las bebidas eran gratis, él, una vez más, oyó su voz traidora. Ok, baby. Un whisky soda, nada más. Qué desagradable sorpresa. Se acabó de despertar con un sobresalto y se quedó rígido en la butaca, olvidando el alcohol y los cacahuetes. Cómo brotaba el pasado, con la metamorfosis de vocales y vocablos. ¿Y luego qué? Le daría ahora por ponerse de aceite de coco en el pelo, o por cogerse la nariz entre el índice y el pulgar y sonarse ruidosamente, soltando un glutinoso arco plateado de inmundicia. Se convertía en el apasionado de la lucha profesional. ¿Qué nuevas diabólicas humillaciones le reservaban? Debió comprender que era un error ir a casa al cabo de tanto tiempo. ¿Cómo podía ser que aquel viaje, algo más que una regresión, era un viaje a lo antinatural? La negación del tiempo, la rebelión contra la historia, todo aquello tenía que acabar en desastre. Yo no soy yo, pensó. Mientras en las inmediaciones del corazón se iniciaba una sensación leve de aleteo. Pero al fin y al cabo, ¿qué importancia tiene?, agregó amargamente. Después de todo, como decía el kamikastro de Frédéric Lex Elephant de París, una máscara debajo de otra máscara, hasta que bruscamente aparece el cráneo desnudo y exangüe. Se encendió el letrero del cinturón. La voz del capitán anunció turbulencias, y empezaron a entrar y salir baches. El desierto se tambaleaba allá abajo,
y el obrero emigrante que había embarcado en Qatar se abrazó a su radio de transistores gigante y empezó a vomitar. Chancha observó que el hombre no se había abrochado el cinturón y se serenó, imprimiendo en su voz el más distinguido acento. «Oiga usted». «¿Por qué no?», señaló. Pero mareado, entre el espasmo y espasmo, de cara a la bolsa que Saladín le había entregado oportunamente, movió negativamente la cabeza. Se encogió los hombros y respondió: «Sahib, ¿para qué? Si Alá quiere que muera, moriré. Si no quiere, no moriré». «¿Para qué la seguridad?». «Maldita seas, India», juró Saladín Chancha en silencio, hundiéndose de nuevo en su butaca. «Vete al infierno. Yo escapé de tus garras hace mucho tiempo. No volverás a clavarme los garfios. No puedes arrastrarme otra vez hacia ti». Había una vez, tal vez sí, tal vez no. Como decían los cuentos antiguamente, tal vez sí que ocurrió. Había pues, o tal vez no había, un niño de 10 años que vivía en Sandal Point, Bombay, y que un día encontró un billetero en la calle, delante de la puerta de su casa. Él volvía de la escuela, acababa de bajar del autobús en el que viajaba, presentando entre el sudor pegajoso de otros niños con pantalón corto. Él volvía de la escuela, acababa de bajar del autobús en el que viajaba, presentando entre el sudor pegajoso de otros niños con pantalón corto sus gritos ensordecedores. Y puesto que ya en aquel tiempo era un enemigo del alboroto, las apreturas y el sudor ajeno, se sentía un poco mareado por el tambaleo del largo viaje. Sin embargo, al ver el billetero de piel negra a sus pies, la náusea se desvaneció y él se agachó emocionado y agarró, abrió y descubrió con gran alegría que estaba lleno de dinero. No simples rupias, sino dinero de verdad, negociable en mercados negros y bancos internacionales. Libras esterlinas del mismo Londres, el fabuloso país de Villalet, al otro lado de las negras aguas, lejos. El niño, deslumbrado por el grueso fajo de dinero extranjero, levantó la mirada para cerciorarse de que nadie le había visto, y durante un momento le pareció que un arco iris se había tendido desde el cielo hacia él, un arco iris como el aliento de un ángel, como una oración escuchada, que termina precisamente en el lugar en el que él se encontraba. Le temblaban los dedos con el ansia el fabuloso tesoro. Le temblaban los dedos con los que hacía el fabuloso tesorero del billetero. «Trae acá». Después, le parecía que su padre había estado espiándole durante toda su niñez. Y aunque Changues Chanchawala era un hombre corpulento, casi un gigante, para no hablar de su riqueza y de su posición social, tenía la agilidad y también la costumbre de deslizarse sigilosamente detrás de su hijo y estropear todo lo que estuviera haciendo, como arrancar la sábana del pequeño Saladín por la noche para dejar al descubierto el vergonzoso pene agarrado por la mano colorada. El dinero lo olía a 101 millas, a pesar de que siempre le olvidaba el olor a productos químicos, fertilizantes, dado que era un gran fabricante de polvos y fluidos químicos para tratamientos agrícolas y abono artificial. Changues Chanchawala, filántropo, mujeriego, leyenda viva, guía e inspiración del movimiento nacionalista, salió de la puerta de su casa dando un salto para arrancar un billetero abultado de la frustrada mano de su hijo. «Tis, tis, tis, tis», hizo en tono de reproche, guardándose las libras esterlinas en el bolsillo. «No recojas cosas de la calle, el suelo está sucio, y de todos modos, el dinero está más sucio todavía». En un instante, el estudio de Changues Chanchawala, de paredes cubiertas de madera de teca, al lado de una edificación de las 1001 noche en 10 tomos, traducida por Richard Burton, que poco a poco era devorada por el moho y la polilla. A causa de un profundo prejuicio contra los libros que impulsaba a Changues a poseer miles de estos perniciosos objetos, al fin de humillarlos por el procedimiento de dejar que se pudrieran sin que nadie los leyera.
había una lámpara mágica, un reluciente avatar de cobre y latón, del tipo contenedor de genios de Aladino. Era una lámpara que estaba pidiendo a gritos que la flotaran, pero Changues ni la flotaba ni permitía que la flotara nadie. Por ejemplo, su hijo un día aseguraba al niño: será tuya, entonces podrás flotar y flotar cuanto quieras, y ya verás las cosas que conseguirás, pero ahora la lámpara es mía. La promesa de la lámpara mágica imbuía en el joven Saladín la idea de que un día todas sus penas terminarían y sus más íntimos deseos serían satisfechos, y lo único que tenía que hacer era esperar con paciencia. Pero entonces se produjo el incidente del billetero, cuando la magia de un arco iris había actuado para él, no para su padre sino para él, y Changues Chanchawala había robado la olla del oro. Después de aquello, el muchacho tenía la convicción de que su padre destruiría todas sus ilusiones, a menos que él se marchara, y desde aquel momento tuvo el afán de partir, de esperar, de poner océanos entre el gran hombre y él. A los 13 años Saladín Chanchawala había comprendido ya que él estaba destinado a la fría Villalet, repleta de crujientes promesas de libras esterlinas que el billetero mágico le había presagiado. Y cada vez estaba más harto de aquel Bombay de polvo, ordinariez, policías de pantalón corto, travestis, apasionados de cine, mendigos que dormían en las aceras, y de las prostitutas cantantes de Gerald Road. Empezaban como devotas del culto de Germanna, la Kanaka, mendigos que dormían en las aceras, y las prostitutas cantantes del Gran Road, que empezaban con devotos del culto de Yanma en Kanmaka, y acababan de danzarinas en los más prosaicos templos de la carne. Estaba harto de fábricas de textiles y trenes de cercanía, y de toda la confusión y abigarramiento del lugar, y suspiraba por el Villalet de sus sueños, todo elegancia y sobriedad que había llegado a obstinarle de noche y de día. Sus canciones infantiles favoritas eran las que aludían a las ciudades lejanas: Chichitkon, Chichitke, Chichitkon, Stantime, Chichihoplat, Hoyplan. Y su juego favorito era la versión del Rum 1, 2, 3, pajarito inglés, en la que, cuando le toca parar, al volverse a sus compañeros que se iban acercando, le recitaba atropelladamente, con una mantra, con una fórmula mágica, las 7 letras de su ciudad soñada. Eonel, nonel. En el fondo de su corazón, él se aproximaba sigilosamente a Londres, letra a letra, como sus amigos se acercaban a él. Londres. La mutación, Saladín Chanchawala, Londres.